Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo, el octavo ya de nuestro podcast Memoria Socialista, 90 años de vida y lucha, un espacio de conversación desde la historia y la memoria sobre el socialismo chileno en estas 9 décadas de vida. Un espacio que nace desde el programa de Memoria e Historia Socialista del Instituto Igualdad y que cuenta con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert y por supuesto el Partido Socialista. En el capítulo de hoy conversaremos nuevamente sobre el gobierno de la Unidad Popular, esta vez desde la mirada y los recuerdos de alguien que vivió activamente este proceso. Abordaremos los principales proyectos del gobierno de Allende, su relación con los sectores políticos de la derecha y el centro, así como los éxitos y errores de la gestión. En el capítulo de hoy me acompaña mi compañero y amigo Francisco Melo, historiador, parte del programa de Memoria e Historia Socialista del Instituto Igualdad. ¿Cómo está, Francisco? Hola Nico, bien, ¿y tú? ¿Cómo anda todo? Bien, también. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Y ahora paso a presentar a nuestro invitado. Para nosotros es un honor, es un orgullo poder estar hoy día con Luis Mayra, histórico, o histórica figura de la política chilena, dirigente estudiantil, ministro de Estado, parlamentario, activo, protagonista del Partido Socialista durante la dictadura y recuperada la democracia, y hoy nos acompaña para reflexionar sobre el gobierno de la Unidad Popular, además un periodo que él conoció muy bien y que tuvo la posibilidad de participar activamente. ¿Cómo está, don Luis? Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, es una oportunidad fascinante poder conversar con cierta calma sobre un periodo histórico en que Chile fue un actor internacional considerable y el proyecto del presidente Allende provocó un interés que antes no había provocado ninguna experiencia en nuestro país. Así es, yo creo que pasemos de lleno a conversar porque queremos tratar muchos temas en un tiempo que lamentablemente siempre nos limita. Solo para contextualizar, para quienes quizás no conozcan en detalle la trayectoria de don Luis Mayra, él fue ministro de Estado en el gobierno de Frei Montalva, él era militante demócrata cristiano, siempre parte de los sectores más de avanzada, más progresistas del partido, tuvo un rol muy importante en la campaña de Radomiro Tomic en el año 70, y una vez ya que Salvador Allende en el gobierno, él fue uno de aquellos militantes demócratas y cristianos que dio vida a la izquierda cristiana, ingresó a la Unidad Popular, a la coalición de gobierno, por tanto fue parlamentario de la Unidad Popular también hasta el año 73. Así que, don Luis, en líneas generales, para entrar a conversar ya, me gustaría preguntarle o pedirle alguna reflexión general sobre la significancia del gobierno de la Unidad Popular en la historia de Chile y en general también en la historia de la izquierda del siglo XX y, por cierto, en la izquierda del siglo XXI también, donde la experiencia de la Unidad Popular y la figura de Salvador Allende tienen un sitial muy importante en los imaginarios de la izquierda actuales. Bueno, quizás para empezar la conversación, situar en un par de frases lo que el gobierno de la Unidad Popular significó en el proceso político chileno. Chile fue un país que en el conjunto de los 20 países latinoamericanos que surgieron en el siglo XIX tuvo una particular vocación por la democracia política y por la dimensión institucional de esos procesos, y fue pasando de gobiernos conservadores a una época liberal, y ya en el siglo XX emergió como un protagonista la izquierda. Primero el Partido Comunista en 1921, en función de la experiencia de la Revolución Rusa, y luego en 1933 el Partido Socialista, que se convirtieron en fuerzas nacionales estructuradas que actuaron habitualmente unidas y que ya en la década de los 60 constituyeron la más importante coalición de izquierda, que fue la Unidad Popular, a la que se sumó la directiva del Partido Radical, que había vivido una experiencia interna
de izquierdización y adhesión al programa de la izquierda, y que se convirtió en un tercer actor. Luego el MAPO, una primera decisión de la democracia cristiana, y con 6 fuerzas políticas donde socialistas y comunistas eran la mayoría, el presidente Allende ganó la elección presidencial de septiembre de 1970. Lo ganó con una coalición que agrupó estas fuerzas, que se llamó Unidad Popular, y lo ganó con un programa de gobierno que planteaba cambios sociales profundos en Chile y la creación de condiciones en los 6 años de su gobierno para iniciar un proceso de inicio de establecimiento del socialismo en Chile. El gobierno del presidente Allende representó la primera experiencia mundial en el mundo en desarrollo de una experiencia de cambio político y social en un marco institucional con fuerzas de izquierda que, según la propia expresión del presidente Allende, sumaron las 3 culturas del movimiento popular chileno, que eran primero la cultura marxista de sus 2 partidos mayores, luego una cultura cercana a la transición propia del socialismo democrático o la socialdemocracia, la Segunda Internacional, que representaba al Partido Radical, y 2 componentes que vinieron de los sectores de izquierda que salieron de la democracia cristiana para hacer posible la experiencia de la vía chilena al socialismo y darle su apoyo, que fue primero el MAPU, que se crea en mayo de 1969, y la izquierda cristiana, que se mantiene con el candidato progresista de la democracia cristiana, Radomiro Tomic, que trabaja con un programa muy semejante al del presidente Allende y que apoya luego la nominación del presidente Allende en el Congreso Pleno y logra darle el apoyo del conjunto de la fuerza parlamentaria de la democracia cristiana, logrando que el presidente Allende tenga una coalición con casi 150 votos de los 200 que formaban el Congreso Pleno y tenga un respaldo francamente muy amplio para establecerse como el presidente constitucional de Chile. En esa época no había segunda vuelta electoral, sino que en caso de no tener mayoría absoluta, ninguno de los 2 candidatos que sacaba las primeras mayorías relativas, era el Congreso Pleno el que elegía al presidente, y Allende ganó la elección por un margen de unos 35 o 40 mil votos, y en base a los precedentes de apoyar al candidato más votado y de una reforma constitucional que la Unidad Popular y el presidente Allende apoyaron y que otros respaldamos también, que afianzó el contenido democrático de la Constitución chilena para hacer posible más fácilmente el modelo de la vida chilena al socialismo. Él se convirtió en la primera experiencia mundial de un cambio de sociedad, de la superación del capitalismo y la búsqueda del socialismo, siendo su gobierno el que tenía que preparar las condiciones para que un segundo gobierno iniciara ya esa edificación. Y ese proceso tenía que culminar en los 6 años del presidente Allende, entre 1970 y 76, para plantearse ya el inicio de la construcción de la sociedad socialista propiamente tal, a contar de un segundo gobierno elegido por esta mayoría que se esperaba se ampliara consistentemente. Muchas gracias. Y por lo mismo, esa fue por lo mismo una experiencia de interés mundial, y Chile entró en una agenda desconocida respecto de su significación, primero para Estados Unidos, la potencia dominante que se confrontaba con la Unión Soviética en la Guerra Fría, luego en los países de Europa, donde había fuerzas socialistas de la Segunda Internacional muy poderosas y gobernando en varios países, y luego frente a todos los movimientos sociales y populares del resto del mundo, en el llamado entonces Tercer Mundo, que formábamos América Latina, África y Asia. Muchas gracias, don Luis. Francisco, contextualicemos un poco rápidamente para seguir conversando en qué estaba el Partido Socialista a fines de los 60 y principios de los 70,
cuáles eran las principales discusiones internas, sobre todo doctrinarias, y la relación con el resto de las fuerzas, tanto de la Unidad Popular como con los sectores más progresistas de otros espectros, fundamentalmente la democracia cristiana. Gracias, Nico. Bueno, primero que todo, agradecer la presentación hecha recién en la conversación por parte de Luis Mayra. Sin duda, de alguna forma, sintetiza de buena forma incluso tu pregunta, en el sentido de agrupar un poco las expresiones políticas y sociales que daban expresión en general en las coaliciones que se conformaron en ese momento y que tienen que ver justamente con esta suerte como un espacio para la cultura marxista, otra de la tradición socialdemócrata y también un sector del cristianismo de izquierda que representó la vía chilena al socialismo y en específico en un momento sintetizado ya en la Unidad Popular. Y en ese marco, bueno, el Partido Socialista, como también lo hemos conversado ya en podcasts anteriores, está desde el año 65 al 67 en un proceso paulatino, entre comillas, como se le dice, de radicalización, ¿cierto? Hacia un movimiento, a una teoría marxista-leninista, comillas, ajena a otros periodos del Partido Socialista en cuanto a su definición doctrinaria al menos, y este proceso le generó también un recambio generacional bien potente, en donde ingresan grupos juveniles que están a la conducción del Partido Socialista o a la primera línea de en su comité central, en su comisión política, que son grupos del Ejército de Liberación Nacional, una facción interna del socialismo, ¿cierto? Los helenos, gente que también llamado como la Organa. Ahí tú puedes encontrar a Ezequiel Ponce, Ricardo Lagos Salina, Carlos Lorca, Rolando Calderón y un largo etcétera. Y también hay otros grupos ligados alrededor del trotskismo, ¿cierto? Adonis Sepúlveda, entre otros, y un grupo bien importante que también está alrededor de Carlos Altamirano, que probablemente uno puede tener una noción bien variada de sus posiciones, pero algunos dicen que es cercano a una suerte de castrismo dentro de Chile, ¿cierto? Que sería, bueno, otro grupo potente dentro del socialismo, y bueno, y el otro sector que hasta al menos hasta el 69-70 controlaba el PS o que tenía el liderazgo, que el mundo de Aniceto Rodríguez, que entre comillas es de sectores más moderados, ¿cierto? Eso es más o menos la configuración del socialismo chileno hasta ese entonces, y que demuestra aún que tiene un peso sin duda variado, de distintas fuerzas internas, y que cada una de ellas en el juego propio del Comité Central del PS, en sus congresos, van reorganizando justamente las fuerzas. Y como lo comentáis, si mal no recuerdo, en el podcast con Fidel Mayende, el Partido Socialista del año 69 plantea una tesis de frente revolucionario, ¿cierto? Y que es una tesis que termina muy prontamente siendo desechada porque se define al fin y al cabo por el de Unidad Popular. Y en ese marco, el juego de las facciones y del partido terminan al final definiendo el nombre de Salvador Allende frente a las demás fuerzas políticas que justamente tienen cada uno su nombre. En este caso, por ejemplo, el Partido Comunista con Pablo Neruda, ¿cierto? Entre otros que ya nombramos, bueno, la semana pasada. Así que ese es más o menos la situación. Y después, como bien comenta Luis Mayra, ya cuando se define ya la elección del 4 de septiembre del año 70, el Partido Socialista y las demás fuerzas van jugando junto en la política en general, en conjunto también las conversaciones que hacen con la democracia cristiana, determinando estas reformas que se llaman de las garantías constitucionales, y además la construcción de algo que a mí me parece súper interesante sacar a luz, que como lo plantea Don Luis, que es el peso que tuvo la votación en octubre del 70 hacia Salvador Allende. O sea, si uno dice de 150, de 200 parlamentarios o congresistas le dieron el apoyo a Salvador Allende, son 3/4 justamente, que en general no se lo observa de esa forma. Creo que es una forma muy potente también de dar cuenta que en este Congreso Pleno hubo un apoyo no solo mayoritario, sino rotundamente mayoritario en el ejercicio democrático de dar cuenta del respaldo que hubo hacia Salvador Allende en el contexto de, no, por una parte, de un apoyo a la tradición, o sea, de cuando un presidente no lograba el 50+1 fuera definido, pero además dentro de un acuerdo con la democracia cristiana y las fuerzas de la Unión Popular que posibilitaron un respaldo muy, muy, muy grande que el presidente Salvador Allende
pudiera asumir como presidente. Así que eso más o menos, para comentarte, Nico, yo sé que pueden seguir saliendo más cosas en la conversación. Eso. Muchas gracias, Francisco. Don Luis, entremos de lleno ya al gobierno, al primer año de gestión, el año 1971, seguramente el más exitoso de los 3 años, con varios hitos que son muy, muy importantes. La nacionalización del cobre, por ejemplo, pero también se había nacionalizado el carbón, el hierro, por ejemplo, la estatización de la banca, la estatización de las telecomunicaciones, lo que hace, lo que genera algún conflicto con grandes empresas norteamericanas, la Anaconda Company en el cobre, la ITT, las telecomunicaciones se declaran abiertamente por desestabilizar al gobierno. Hay otra reforma y otros proyectos que también son muy importantes. La reforma agraria, por ejemplo, en 3 meses el gobierno de la Unidad Popular logra expropiar alrededor de lo mismo que hizo toda la gestión de Frei Montalva, el área de propiedad social, la ENU, este proyecto educativo muy, muy polémico también, pero el gobierno de la Unidad Popular parecía que gozaba con bastante respaldo. En la elección municipal de abril del 71, la Unidad Popular solo la Unidad Popular logra el 50,9%. Así que, por tanto, pareciera que había toda una fuerza social, había toda una organización de los sectores populares que de alguna u otra manera permitía y generaba ciertas expectativas, cierto optimismo a la viabilidad de un programa que era profundamente transformador, si bien democrático, era absolutamente transformador tanto de las estructuras materiales como también culturales de la sociedad chilena hasta esa época. Así es. Yo creo que quizás para situar nuestra conversación en un contexto de la historia política del país, hay que decir que la fuerza de izquierda solo emerge en Chile desde comienzos del siglo XX. No hubo fuerzas políticas con definición clara de un cambio social y de expresión de la clase obrera y los sectores populares en todo el siglo XIX, ni en los inicios del siglo XX, y es la figura del líder sindical del movimiento minero, Luis Emilio Recabarren, que constituye un movimiento sindical que al mismo tiempo da origen a un partido, el Partido Obrero Socialista, que es el primer partido definidamente de izquierda en 1912 y que luego de la Revolución Rusa mayoritariamente se convierte en 1921 en el Partido Comunista. Pero se desarrollan simultáneamente en el mundo universitario, en la actividad industrial, en el movimiento campesino, fuerzas sociales y políticas de cambio que tienen una expresión más directamente latinoamericana. Y esas segundas corrientes forman en 1933 el Partido Socialista. Y el Partido Socialista es un partido muy distinto del Partido Comunista, aunque ambos entienden la necesidad de la alianza y la unidad de la izquierda, y eso origina un primer gobierno popular en el Frente Popular en 1938, con el profesor Pedro Aguirre Cerda, en el único movimiento de Frente Popular que hubo en toda América Latina, y parodiando o complementando experiencias que eran europeas, donde la izquierda también por la vía de frentes populares amplios logró el acceso al poder en España y en Francia. Entonces esta izquierda se hizo fuerte progresivamente a medida que avanzó el siglo XX. Y después de la caída del régimen de Ibáñez, que se produce en 1931 por una movilización social, los dos partidos ya existentes, socialista y comunista, son actores poderosos con un apoyo social parejo, con presencia en los sectores más dinámicos del movimiento social y popular, y van configurando una alternativa que tiene como su figura principal a un joven dirigente que es ministro de Salud del gobierno del presidente Aguirre Cerda, del Frente Popular, y luego va siendo la figura central del Partido Socialista y de la izquierda. Candidato minoritario en 1952,
que ya en la elección de 1958 ve crecer su fuerza y está a 30.000 votos de ganar la elección presidencial que obtiene finalmente Jorge Alessandri, el candidato de la derecha, que disputa con mucha fuerza y sube su votación en 1964 y que culmina ese crecimiento de un liderazgo nacional en expansión con la elección por la Unidad Popular, una coalición todavía más amplia, en septiembre de 1970, con un programa de preparación de lo que sería en Chile la vía chilena al socialismo. Una vía construida a través de la organización social y popular, pero esto expresado en el voto mayoritario de los chilenos que dieron su primera prueba en la elección de Salvador Allende como presidente de Chile. Y por eso el gobierno de la Unidad Popular es un gobierno de amplia coalición, tiene muchos puntos de consenso, pero también tiene momentos de disputa, de debate, de posiciones que son más propias de los partidos, especialmente los mayoritarios, que van resolviendo con dificultades, pero finalmente con la ayuda y la gestión presidencial van resolviendo sus diferencias y van dando un camino común al programa de la Unidad Popular, que tiene las dos más grandes realizaciones históricas que a mi juicio ha construido gobierno alguno desde que Chile se convierte en un Estado independiente en 1818. Y esas dos realizaciones que cambiaron profundamente al país y que no pudieron ser resueltas ni suprimidas, incluso por una dictadura tan conservadora y tan brutal como la del general Pinochet, fueron primero la profundización de la reforma agraria, que se había aprobado mayoritariamente como una ley de cambio de la estructura tradicional del latifundio chileno que existió hasta ese momento, y que Salvador Allende profundiza, habiendo sido iniciado en el gobierno de Frei, hasta suprimir por completo la estructura del latifundio en la sociedad chilena. Y segundo, la nacionalización del cobre, un proyecto crecientemente amplio de las fuerzas sociales y populares chilenas, que se logra conseguir sin rechazos y por la aprobación unánime del Congreso en el primer año del gobierno del presidente Allende, en julio de 1971. Porque había avanzado de tal manera la idea de que la principal riqueza de Chile no podía ser propiedad de los grandes consorcios norteamericanos Anaconda y Braden, y que debían ser parte del Estado chileno y explotadas en beneficio del desarrollo social del país. Esos dos hitos combinados, la profundización de la reforma agraria y la nacionalización del cobre, crearon un nuevo piso, una nueva plataforma en la vida del Estado y la sociedad chilena. Y por fortuna fueron dos aportes sustanciales, los más importantes del gobierno del presidente Allende, que se consolidaron en el tiempo y que son dos de los fundamentos del Estado chileno, que logra después de la dictadura restablecerse y en el proceso de transición y hasta hoy se consolidan como hitos no discutidos, perfectamente consolidados y que han dado un gran impulso inicial al proceso de cambios en Chile, que la izquierda buscará profundizar en algún momento futuro, continuando la promesa pendiente en el último discurso de despedida del presidente Allende al pueblo chileno. Volvamos al Partido Socialista, Francisco. El gobierno ya está andando desde fines de los 70. Allende llega a la moneda en estricto rigor en noviembre. Y en enero del 71 el Partido Socialista hace un nuevo congreso, que es el Congreso de La Serena. Aniceto Rodríguez era el secretario general del Partido Socialista. Como bien decías tú, se le motejaba de moderado, a pesar de que en estricto rigor él tenía una convicción bastante marxista, no simpatizaba mucho con la socialdemocracia europea. Él era muy motejado de socialdemócrata y realiza una cuenta pública en donde la mayoría se abstiene.
no se le aprueba su cuenta pública. Él decide no seguir al mando del partido. El sector que adhería a Niceto Rodríguez abandona la instancia y se consolida dentro del partido el liderazgo de Carlos Altamirano. Y de ahí en adelante, Carlos Altamirano pasa a ser muy gravitante en la política chilena. Si no me equivoco, fue el hombre más buscado por la dictadura en su momento. Simbolizaba la sensibilidad ultraizquierdista por definición, como señalabas tú, Francisco, muy relacionado con el castrismo, con esta izquierda del leninismo más original, con más duro, muy en sintonía con los años 60. Pero aún así, el Partido Socialista no dejó de ser leal con el gobierno, no dejó de ser leal con esta idea de una transformación dentro de la Unidad Popular, en diálogo y en sintonía y en comunión con el resto de los partidos de izquierda, fundamentalmente el Partido Comunista. ¿De qué manera describirías tú este estado de ánimo y esta efervescencia revolucionaria que vivía el Partido Socialista en aquella época? Mira, es una buena pregunta y es difícil también sintetizarla porque creo que también para ello es necesario ubicarse en el contexto histórico, que también los hemos hecho en otros podcasts, pero a veces también es importante reforzarlo, y también retroceder un poco en el tiempo. O sea, al menos desde los años 50 hay una efervescencia global y también local, internacional, también nacional, regional y también de nuestro país, de nuestra particularidad, que busca de alguna forma u otra la posibilidad de una transformación radical de las estructuras sociales, culturales y económicas. Y eso se sintetiza en distintos proyectos. Y en el caso chileno también tiene esa síntesis. Mira, hay varios libros en este último tiempo dando vuelta y a mí me llamó harto la atención que el libro de Patricio Elwin, que salió ahora el último, su primera página, en la primera página del texto, hace una cita de Aníbal Pinto. Enseguida, la primera cita del libro de Patricio Elwin es sobre Aníbal Pinto y porque trata de retratar el estado de ánimo hacia el año 57-58 que estaba en nuestro país desde la intelectualidad hasta los partidos políticos, las organizaciones sociales u otros, que Chile tenía una suerte de desarrollo frustrado, hay una crisis social, económica y cultural que es compartida más o menos transversalmente y de alguna forma la izquierda adopta también esta posición de distintas líneas. En este caso, en el Partido Socialista, es parte justamente de ello y representa también de algún modo esta radicalización en las posturas. Pero no es solamente compartido por el Partido Socialista, o sea, no es solamente algo del Partido Socialista o de la izquierda, sino que también de distintos sectores. Incluso el libro mismo de Patricio Elwin sigue avanzando y él dice, nosotros también teníamos nuestra revolución de libertad. Tú bien sabes, Nicolás, que en la historiografía chilena tiene incluso los trabajos con respecto a revolución y reforma, nuestra revolución contra la revolución de ellos, ¿cierto? O sea, hay una expresión generalizada de que la idea de revolución está ahí instalada como una posibilidad cierta. Y en ese marco, el Partido Socialista hasta ese momento comparte justamente esta visión de transformación posible en un futuro inmediato, ¿cierto? Son partidos, la izquierda chilena como la izquierda mundial, tiene una expresión con respecto a un horizonte posible de cambio, de transformación, que tal vez solo en lo que fue la ruptura democrática del 73 quiebra este horizonte, ¿cierto?, de transformación radical, este horizonte de transformación revolucionaria, de asalto al poder, sea de los medios que uno vaya adoptando para ello. Y en ese sentido, el Partido Socialista hasta el año 70 y 71 sigue siendo expresión de ello, y bajo el proyecto de la Unidad Popular también lo es. Expresión de esto es justamente que en el programa de la Unidad Popular el Partido Socialista insistiera que el programa dijera que es un programa de transformación, ¿cierto? De tránsito hacia el socialismo, y de algún modo Carlos Altamirano sintetizaba también esta expresión, ¿cierto? Como bien decías tú, Niceto Rodríguez y su equipo se retiran del Congreso del Partido Socialista del 71, y uno puede ver distintas instancias de ampliados del Partido Socialista entre el 71 y el 73 que siguen expresando también estas tensiones. Hasta hace un tiempo atrás, con Nicolás nos compartíamos unos documentos de un comité central del Partido Socialista en febrero del 72, que se hizo en Algarrobo. En Algarrobo, ¿cierto?
en Así donde es. el que está a la conducción de ese comité central del Partido Socialista es Adonis Sepúlveda, y que se enfrenta con el presidente Salvador Allende justamente en un diálogo muy potente con respecto a lo que es la vía chilena al socialismo, ¿cierto? Porque de algún modo el Partido Socialista también está en estas tensiones, como también el resto de la izquierda, y se expresan muy bien justamente en estos plenos que comentamos, y que también Salvador Allende lo expresa también en sus debates y en sus discursos. Se habla mucho también del rol de Altamirano en este periodo. Es difícil sintetizar en una sola figura las contradicciones de 3 años, que son además años mucho más largos que 3 años, ¿cierto? Porque en el fondo la Unidad Popular es un periodo que es imposible no concatenar con los periodos pasados, pero sin duda alguna que su figura fue muy relevante para la interna del Partido Socialista y para la izquierda chilena y para las tensiones del periodo. Aniceto Rodríguez lo dirá de forma muy descarnada después de la Unidad Popular en algunos de sus libros, que plantea: le entregué a Altamirano y también a Clodomiro Almeida un partido con un presidente, y pasamos después a justamente el Partido Socialista termina viéndose derrotado con el golpe de Estado. Pero sin embargo, el rol del Partido Socialista, como también el rol del Partido Comunista y otro, dentro del periodo de la Unidad Popular, sin duda alguna uno va a tener que verlo por coyunturas, por contingencia u otro, y siempre hubo detrás de ello una lealtad muy grande, tal vez no solo a Salvador Allende, sino también a lo que significa el movimiento popular. Y yo creo que eso es algo muy potente que uno nunca lo va a poder dejar de lado. Y junto con ello, ya la forma más orgánica del PS, muchas partes de estos liderazgos nuevos que comentaba yo van tomando también posición, o sea, se forma el gap, ¿cierto?, alrededor de Salvador Allende, que es con respecto a su defensa, pero también a otros grupos que tienen que ver como justamente con esta reorganización del PS para justamente hacerse cargo de lo que es el proyecto de la Unidad Popular y del rol del Partido Socialista como el partido número 1 del gobierno. O sea, convengamos que el año 71 para la municipal el Partido Socialista alcanza casi el 25% de los votos, o sea, es un crecimiento súper grande. Y yo no sé, Nico, qué otras preguntas como que quisieras como seguir como para la conversación, pero yo también le quería consultar a Luis Mayra justamente en esta línea, en el rol que él cumplió en ese entonces como diputado de la democracia cristiana, después de izquierda cristiana y todo ello. ¿Cómo recuerda justamente estas relaciones entre el Partido Socialista, el cristianismo de izquierda y también la democracia cristiana, sobre todo en esta primera instancia, 71-72, que tiene que ver con las reformas importantes? Hubo una discusión también en ese periodo de si se llamaba plebiscito o no, ¿cierto? Para hacer algunas reformas constitucionales u otros, que probablemente podían generar también cambios en la correlación de fuerzas ante las tensiones, justamente antes que se dividiera el país en 3/3 tan claramente definidos, y después en dos mitades tan potentes cuando la democracia cristiana ya toma una posición ya más hacia la derecha. Eso, Nicolás. Ya pues, don Luis, Francisco le dejó hecha la pregunta. Perfecto. Bueno, adelante. Lo que yo subrayaría es que el Partido Comunista y el Partido Socialista eran claramente dos partidos de izquierda, pero tenían diferencias sustanciales en su concepción y funcionamiento. Eran parte ambos del movimiento popular, proponían ambos el avance de una sociedad socialista, pero su estructura, su organización, su trabajo era bastante diferenciado, porque el Partido Comunista nace como una expresión orgánica para apoyar la primera revolución socialista en el mundo, que fue la Revolución Soviética, y ven el avance de ese modelo, un modelo que ellos consideraban universal, el progreso de la izquierda en el mundo. Y el Partido Socialista, en cambio, nace en 1933, casi 15 años después que el Partido Comunista, que se funda en 1921, como una coalición de 5 corrientes de izquierda muy complementarias pero diferentes, donde había desde sectores de un nacionalismo de cambio en Chile, sectores de la juventud, de las que eran expresión muy directa Salvador Allende y Eugenio González, que fue senador socialista y rector de la Universidad de Chile, que entraron a la política en los años en que cumplían sus 30 años después de la caída del régimen de Ibáñez en 1931,
y fundaron el Partido Socialista con sectores disidentes del Partido Comunista Soviético que eran parte del trotskismo, con sectores de la masonería progresista en Chile que se integraron al movimiento popular y con grupos nacionalistas que existían en las distintas regiones del país. Entonces, el Partido Socialista fue un partido que sumó varias culturas del movimiento popular, mientras el Partido Comunista fue un partido que buscó el triunfo de una experiencia que reprodujera la victoria de la lucha de Lenin en la Unión Soviética y del primer modelo comunista en el mundo. Estos dos partidos tenían distinta inspiración. La inspiración del Partido Comunista estuvo en el proyecto global derivado del modelo soviético. La inspiración socialista estuvo esencialmente en la idea de la solidaridad y la integración latinoamericana, trabajando con fuerzas muy parecidas que fueron surgiendo a fines de los años 20 y a comienzos de los años 20 y 30, unidad y acuerdos que se mantuvieron muy fuertes en las décadas siguientes. Estos dos partidos, con esta distinta concepción de cómo era la revolución mundial y el proceso de cambios en Chile, tuvieron que unirse porque representaban en su conjunto al movimiento social y popular, y esto se hace evidente y nítido como alternativa en la elección presidencial de 1958, donde Allende, que había tenido una presencia simbólica y había sido el cuarto candidato en la elección del 52, está a 30.000 votos de ganarle a Jorge Alessandri la elección presidencial y le da una expresión a la izquierda chilena de proximidad con el poder que de algún modo simbólico se refuerza un año después de esa elección con el triunfo de la Revolución Cubana. El triunfo de la Revolución Cubana es el primer gran proceso de cambios sociales en América Latina, y cualquiera sea la opinión que uno tenga sobre su desarrollo en el tiempo, nadie puede discutir que representó un cambio sustantivo en la historia y en el comportamiento de las corrientes sociales y populares en toda América Latina, y provocó la viabilidad de una experiencia que no era querida por los Estados Unidos y abrió camino a una fórmula de transformación y cambio que luego Allende propuso organizar dentro de la transformación social del sistema legal chileno para abrirle camino a estos cambios, de los cuales la reforma agraria y la nacionalización del cobre, como yo recordaba, fueron sus hitos y contribuciones más permanentes y definitivos. Por eso el gobierno de Allende no representó un modelo socialdemócrata, que era la humanización del capitalismo con cambios sociales que dieran derechos y garantías a los sectores mayoritarios dentro del sistema capitalista, sino que su valor universal, lo que lo convirtió en una figura mundial, fue creer que por la vía institucional, por la construcción de un movimiento social y popular que entrara a gobernar, se podía superar el sistema capitalista y crear en democracia política un sistema cada vez más amplio y democrático que fuera colocando los fundamentos de la propiedad social en manos de los sectores populares y siendo, por tanto, un modelo democrático de avance al socialismo en Chile. Esa idea de un cambio social en un país capitalista para pasar a ser, por la vía democrática y la voluntad de sus mayorías, una sociedad progresivamente socialista, resultó algo atractivo para amplios sectores de la izquierda europea. Los partidos como el comunista italiano, que era un partido de izquierda independiente y diferenciado del soviético, y que recogía la rica tradición filosófico-política del movimiento popular italiano, o el Partido Comunista francés, que representaba una coalición donde estaban los partidos socialista y comunista, fueron fuerzas que asumieron el proyecto de Allende como una profética expresión de lo que debía ser el camino de los movimientos de izquierda también en Europa y en otras partes del mundo.
y entonces Allende se convirtió en el portador de un proyecto de interés y significación mundial. Y quien primero entendió esto fue el propio gobierno de Estados Unidos, que comprendió que este camino para llegar a una sociedad distinta era un camino que podía ser muy fácilmente atractivo para amplios sectores del mundo en desarrollo, llamado entonces el tercer mundo, el mundo que no era ni comunista ni capitalista desarrollado, y que podía tener una posibilidad de tener influencia numérica en organismos como los de Naciones Unidas, donde había una mayoría amplia de países que pertenecían a Asia, África y América Latina, y que estaban buscando una fórmula para la cual la vía chilena al socialismo podía resultar de enorme riqueza e interés. Y eso hizo de Allende la única figura de alcance mundial que Chile ha tenido desde su independencia. Y lo mantuvo mientras duró esa experiencia como una referencia interesante, atractiva, seguida, respetada, tomada como referencia orientadora por muchos sectores en otros lugares del mundo, que hizo de lo que Allende hacía una experiencia de alcance global que Chile no había tenido hasta ese momento. Entremos ahora a conversar el segundo año de gobierno, que es el año 72, muy diferente del primero. Seguramente en el año 71 uno podría decir que llega a su fin con la visita de Fidel Castro, esta extensa visita en noviembre del 71, pero en el mes siguiente, en diciembre, ya comienzan a manifestarse algunos conflictos, algunas contradicciones en la gestión del gobierno. En el mes de diciembre es cuando ocurre la primera masiva concentración conocida como las cacerolas vacías, estas mujeres de clase media y clase alta protestando por la falta o las complejidades para conseguir alimentos, y pasan a ser ya más notorios problemas de desabastecimiento, problema de la inflación, el problema del mercado negro. Fue una constante en ese año que además se ve muy entrampado, lo recordará usted muy bien, seguramente, don Luis, en los debates parlamentarios, esta reforma al área de propiedad social. Se intenta legislar y es muy conflictiva, con idas y vueltas, con intentos de veto del Congreso, del presidente. Llegamos a octubre con el paro de camioneros, que es seguramente la manifestación más clara de una derecha que ya está dispuesta al sabotaje, a la desestabilización. Se decía, me tocó revisar prensa de la época, se decía que el líder de los camioneros en Chile mantenía nexos con el gremio de los camioneros en Estados Unidos, que tenía a su vez muchas relaciones con la mafia. En el mes de noviembre del 72, Salvador Allende llama a Carlos Prat, comandante jefe de las Fuerzas Armadas, al gabinete, y de ahí en adelante pareciera que la incapacidad de poder dar una salida política e institucional era cada vez más evidente. ¿De qué manera recuerda usted, don Luis, de su experiencia de parlamentario y además dirigente, representante de un partido de la coalición de gobierno, toda esta coyuntura que empieza a vivir el país y el gobierno de Salvador Allende desde el año 72 en adelante? Mira, yo partiría por señalar un dato clave en la instalación del presidente Allende en el poder, que fue la crisis económica que Chile en los años finales del gobierno del presidente Frei tuvo. Una recesión que rebajó el ritmo de crecimiento de la economía chilena y que creó espacios favorables para el cambio social, pero al mismo tiempo un deterioro de la economía del país. Al finalizar el gobierno del presidente Frei, Chile trabajaba al 48% de sus capacidades productivas. Y eso le dio una enorme posibilidad de dinamismo al gobierno del presidente Allende, porque el año 71 fue un año de reactivación social y productiva impresionante, de los años mejores en la historia económica de Chile. La economía creció, el PIB,
el Producto Interno Bruto creció un 10%, una cifra excepcional que solo fue superada en algunos años favorables del inicio de la transición, pero que en términos latinoamericanos representaba una marca mundial muy significativa. La economía se expande, el poder adquisitivo de los trabajadores crece en el año 1971 y parece que la experiencia del presidente Allende, bajo estas buenas señales, va a caminar por un rumbo muy favorable que, sin embargo, tiene un techo cuando se recupera la plena capacidad productiva que estaba sin utilización a finales del gobierno de Frei. Entonces, Allende logra poner en plena marcha la economía chilena, tiene proyectos para desarrollar nuevas empresas agrarias e industriales urbanas, también mineras, pero lo que da su impulso inicial es el aprovechamiento de la capacidad instalada no utilizada que nos lleva a este enorme crecimiento, y el año 1971 es un año de mejoramiento de las condiciones de vida de todos los sectores de Chile, pero le crea al mismo tiempo al gobierno un precedente difícil de continuar mientras no se crearan nuevas fuentes de producción y no entrara a funcionar de un modo apropiado, por ejemplo, la nacionalización del cobre, que estaba ahora entregándole todos los recursos de la principal riqueza minera de Chile al Estado chileno desde julio de 1971. Entonces, las demandas sociales se multiplican. Pareciera que muchos creen que las buenas condiciones de 1971 se van a mantener sin dificultades en el curso del tiempo, y entonces empiezan situaciones de estrechez por el mismo mayor aumento del poder adquisitivo de los chilenos, que estaban demandando más bienes, teniendo un consumo de sus bienes y de su alimentación mucho mejores el año 71, y eso es difícil de mantener. Y eso le entrega a los sectores más adversos al gobierno de la Unidad Popular el mecanismo de usar la economía, de usar el mercado negro y de usar las dificultades de abastecimiento progresivo ante las demandas populares por el aumento de los ingresos para crear un clima de descontento e ir formando un frente amplio que cree una sensación de disgusto y de distanciamiento con el gobierno del presidente Allende en sectores amplios de la clase media que en el año 1971 no tienen expresión porque hay insisto, un momento extraordinariamente favorable de reactivación de la economía chilena que no es posible proseguir del mismo modo en el año 1972. Entonces ahí empiezan mayores dificultades al interior de la Unidad Popular y al interior del movimiento social y político chileno, que van debilitando el respaldo tan efectivo y fundamental que tuvo Allende en su primer año de gobierno. Van surgiendo dificultades al interior de la coalición, al interior también del Partido Socialista, que era un partido de corrientes de pensamiento diversos, unidos por la idea de la unificación e integración latinoamericana, pero con grados distintos de radicalidad y de búsqueda del cambio social en el país, y lo que había sido un manejo unitario y activo y dinámico en el año 1971 va originando debates internos en los partidos y debates mucho más amplios también en el conjunto de la coalición, que es la Unidad Popular. Y el gobierno pasa a tener menos consenso a partir de ese momento, y los grandes proyectos del presidente Allende, que incluían la idea de una nueva constitución, cuyo grupo llegó a formarse y tuvo un primer documento en el que me tocó trabajar entre junio y octubre del año 72, no pudo ser por esta polarización que se expresa ya muy activamente en octubre, en un paro de todos los organismos patronales que paralizan el país durante un mes, ya en la perspectiva de ponerle término al gobierno de la Unidad Popular, y pasa a haber una coalición social de los sectores productivos de la industria, del mundo agrario y del mundo minero
muy activa y desafiante al gobierno del presidente Allende, y también una coalición política donde la democracia cristiana, en sus críticas al gobierno de la Unidad Popular, va teniendo cada día una posición más opositora, y la derecha empieza a crear condiciones para la fusión de la derecha expresada en el Partido Nacional, un partido que había recogido a finales de los 60 a los dos partidos históricos, la derecha, liberales y conservadores, más grupos que provenían de una pequeña corriente nacional socialista que hubo en Chile en los años 40 a comienzos, y eso originó el Partido Nacional, la expresión activa y actuante en la desestabilización del gobierno de la Unidad Popular y en la construcción de la llamada Confederación Democrática, que aprovechó una radicalización en las bases de la democracia cristiana para crear una coalición política. En ese momento surgieron dos coaliciones políticas legalizadas, porque el sistema electoral chileno admitió la interpretación y los partidos podían afiliarse y formar confederaciones políticas. Entonces, en el segundo semestre del 72 se forma la Unidad Popular como una federación política, un partido único que compite con una misma lista en la elección parlamentaria del 73, y la Confederación Democrática, que era la alianza del Partido Nacional, partido más a la derecha y siempre partidario de ponerle término al gobierno de Allende, y la democracia cristiana, que empieza a tener cada vez un rol opositor más activo, y dos sectores de derecha y uno de extrema derecha dentro de esos dos, disidentes del Partido Radical, cuya corriente principal apoya al gobierno de la Unidad Popular, pero donde dos corrientes disidentes se suman a la Confederación Democrática, y esas cuatro fuerzas hacen la oposición legal y la lista parlamentaria única que en 1973 enfrenta a la lista de la Unidad Popular en la idea de lo que muchos llamaban el golpe blanco: construir una mayoría de 2/3 en el Senado que permitiera una acusación constitucional para ponerle legalmente fin al gobierno de la Unidad Popular. Y ese es el sentido de la elección parlamentaria de marzo de 1973, en la que no solo falla la posibilidad de construir esa mayoría, sino que la Unidad Popular, que había ganado el gobierno con 36.4%, sube a 43.4% en la elección parlamentaria de marzo del 73, y sepulta esta idea de un golpe constitucional, un golpe blanco, una acusación para destituir al presidente Allende, y entonces empieza la cuenta regresiva del golpe, que era al final la alternativa que más interesaba al Departamento de Estado en un gobierno republicano muy conservador como era el de Richard Nixon, que desde el comienzo planteó, junto a su principal conductor internacional, Henry Kissinger, la idea de ponerle término a la experiencia chilena. Y no hay que olvidar que se planteó un truco institucional, que era elegir al presidente Alessandri en el Congreso Pleno para que renunciara, porque no estaba de acuerdo con esa fórmula, a ejercer la presidencia y se pudiera convocar de inmediato, creían sectores del mundo más conservador dentro de la democracia cristiana, a una nueva elección presidencial donde Frei ya no sería un candidato impedido, porque se había producido un periodo presidencial muy fugaz en que Jorge Alessandri, que no iba a asumir esa presidencia, se le había entregado por el mandato que se producía automáticamente si se destituía al presidente Allende con una acusación constitucional. Fracasada esa alternativa, no queda más camino que entrar a la línea más dura que va imponiendo el sector más fuerte de la derecha, al cual se va plegando una democracia cristiana que también va haciendo más radical su oposición, y eso es lo que crea la base social y política del golpe del 11 de septiembre de 1973, que la mayoría de los chilenos creían que era un golpe blanco, un golpe que iba a tener una duración temporal, que iba a llamar a nuevas elecciones, y en esas elecciones podría ser candidato otra vez sin veto constitucional el
líder de la democracia cristiana, el expresidente Eduardo Frei. Y muchos de ellos vieron entonces como una salida institucional, esa que es la práctica, con la disposición política que muy pronto empieza a mostrar el nuevo dictador, que se va quedando con todo el poder y por largo tiempo, que hace imposible y frustra esta idea de algunos de un periodo corto para volver a una elección que nos restableciera una democracia elegida después de destituir al presidente Allende, y eso nos lleva al tipo de dictadura muy radical, muy brutal, con muchas connotaciones propias de los regímenes radicales de extrema derecha, los modelos fascistas y otros, que signan y caracterizan el periodo de 17 años del gobierno de Augusto Pinochet como dictador. Muchas gracias, don Luis. Tremenda síntesis que acaba de hacer de la segunda parte del gobierno de Salvador Allende. Además, estamos llegando al final del capítulo ya. Alcanzó a abarcar fundamentalmente todo lo que queríamos conversar. Yo quisiera hacerle solo una última pregunta. Te doy el pase luego a ti, Francisco, para que también si quieres hacer una última pregunta. Don Luis, me gustaría preguntarle de qué manera recuerda el tanquetazo de junio del 73, este intento de golpe de Estado del teniente Roberto Super, y lo que pasa después en los meses julio, agosto y a septiembre con el golpe de Estado. Francisco, no sé si tú quisieras preguntar algo antes de darle la palabra a don Luis. Sí, más que nada, no, agradecer el gran relato, porque la verdad es que con Nicolás habíamos conversado un poco de esto y buena parte de lo relatado fue justamente más de lo que esperábamos, pero incluso con un gran poder de síntesis, por tanto se lo agradecemos con mucha honestidad. No solo tal vez consultarles junto al tema del tanquetazo, cómo recuerda usted desde su posición en la izquierda cristiana, pero también me imagino que aún con nexo en algunos sectores de la democracia cristiana, cómo fue justamente post-tanquetazo las últimas conversaciones entre el mundo del centro, de la ADC, el mundo cristiano, con Salvador Allende o con algunos personeros de la Unidad Popular, y qué nexos se dieron y todo ello. Eso más que nada, y bueno, para solo cerrar, muchas gracias por esta bonita jornada. Eso. Mira, yo creo que el tanquetazo fue un suceso muy decisivo en la viabilidad del golpe del 11 de septiembre. Porque no fue una tentativa de golpe militar, fue un intento de golpe de un militar que conducía un regimiento poderoso, dotado de infraestructura, de tanques y de vehículos pesados de transporte del ejército chileno, y que por su cuenta, siendo un coronel, sin concertación con otros sectores del ejército, ni menos de las otras dos ramas de las Fuerzas Armadas, la Marina y la Aviación, se alzó en un intento de ocupación del Palacio de la Moneda con sus tanques y efectivos militares. Este regimiento quedaba en la calle Santa Rosa, en la zona central. Yo era diputado por esa zona y la pude conocer muy bien, cerca de Avenida Mata, o sea, casi en las afueras del sector céntrico chileno, y tuvieron que recorrer un corto trayecto desde Santa Rosa hasta La Moneda, no más de 1,5 kilómetros, para intentar ocupar el Palacio de Gobierno, donde el presidente Allende expresó una masiva resistencia que en esta ocasión fue acompañada por la mayoría de los sectores sociales chilenos, por una masiva movilización de la CUT y del movimiento sindical, por sectores importantes del movimiento campesino, por el movimiento estudiantil universitario encabezado por la Federación de Estudiantes de Chile, de modo que un movimiento social muy extenso en las primeras horas de la mañana mostró el aislamiento del coronel Super, como se apellidaba el organizador de ese golpe, un coronel, ni siquiera un general, que no tuvo apoyo ni en el ejército, ni menos en las dos ramas que fueron sorprendidas por su acción, la acción de un pequeño núcleo de militares más radicalizados que buscaron por su cuenta este golpe de Estado, pensando que iban a tener un apoyo
que finalmente no recibieron, y el general Prats, el comandante en jefe del ejército chileno, y sus colaboradores muy rápidamente controlan este movimiento, y antes del mediodía el movimiento está fallido y derrotado, y el régimen del presidente Allende aparece victorioso en esta jornada y no tiene amenaza alguna de una pérdida de su poder constitucional. Y más bien esto tiene un amplio rechazo, no solo chileno, sino también un amplio rechazo internacional como tentativa fallida. Pero eso le enseña a los que finalmente organizan el golpe de septiembre del 73, que es con el conjunto del mando militar con el que se puede proceder a derrocar al gobierno constitucional y no con los grupos más radicalizados y fanáticos dentro de alguna u otra de las ramas, y en este caso de un regimiento específico del ejército, como era esta fuerza motorizada en la región de Santiago. Entonces el aprendizaje final es que una coalición social cada vez más amplia y cada vez con más conducción de los sectores más conservadores logra una alianza con una mayoría militar que esta vez incluye al comandante en jefe del ejército, que aparecía como un aliado del general Prats, un general constitucional que es destituido 12 días antes del golpe de Estado, pasando su colaborador más permanente, el general Pinochet, que aparecía como un general democrático, a ejercer la jefatura del ejército por sugerencia del propio general Prats, y él finalmente hace, presionado por la FACH y por la Armada, que le pide una definición ante un golpe que estaban pensando hacer con disidentes del ejército y sin el comandante en jefe si Pinochet se negaba, en lo que fue el 11 de septiembre, que con una ofensiva que se hace justamente el día domingo previo a ese martes, logra que Pinochet, calibrando la situación y viendo la viabilidad de este segundo golpe, decida finalmente participar en él, y muy rápidamente, con la posibilidad que le da el cargo del principal comandante de la rama más poderosa de las Fuerzas Armadas chilenas, hacerse cargo completamente del proyecto dictatorial muy brutal que finalmente logra construir un modelo económico de extrema derecha con las reformas económicas más tardías de los años 79 a 81 e implementar un proyecto de transformación no solo política con un modelo dictatorial desconocido en la historia previa del país, sino sobre todo un modelo económico que introduce transformaciones en el campo y en la sociedad y una estructura productiva donde cambia sustancialmente la tendencia al cambio social y a la democratización de la propiedad que Chile venía teniendo hasta el golpe de Estado de septiembre del 73. Y Pinochet resulta un gobernante sorprendentemente autoritario, con una gran capacidad de concentrar el poder político y el poder militar con respaldo de los sectores productivos y políticos de la derecha, con un apoyo inicial de sectores de la base de la democracia cristiana que prontamente lo apoyan porque no aprueban su proyecto. Estaban en la idea de una elección pronta de reemplazo del gobierno militar que tomara el poder después de Allende, y eso no se produce. Entonces, en definitiva, vamos a la configuración de una dictadura militar de seguridad nacional extremadamente conservadora, con un modelo económico que impone completamente en los años iniciales de la década del 80, y eso le da una fortaleza inicial muy fuerte, pero también por su contenido muy ligado a los mayores intereses del país, ajenos a los de la clase media y los sectores populares, va creando las condiciones que llevan a las protestas nacionales en 1983 y a la reconstitución de los partidos democráticos que se van fortaleciendo en Chile en el centro y la izquierda, y que finalmente se unifican en torno al plebiscito de 1988, articulando la opción del no, que es una opción social y política mayoritaria, que derrota a Pinochet por más de 1 millón de votos el 5 de octubre de 1988 y reabre el camino institucional a la democracia,
que permite elegir en el 89 un gobierno de coalición y crear la concertación de partidos políticos democráticos que manejan el grueso de los gobiernos iniciales de esa transición y donde se suman sectores amplios socialistas con la democracia cristiana y con sectores de derecha democrática que fueron muy poco numerosos, quedando más bien el grueso de los partidarios de Pinochet en el Partido Nacional, que es el partido que se reconstruye para hacer el respaldo a la alternativa que se opone a la transición democrática que encabeza el presidente Elwin y después los demás presidentes demócratas cristianos y luego el presidente Ricardo Lagos y después Michelle Bachelet en los 30 años famosos de la transición chilena. Esa es una síntesis corta de nuestra complicada historia del siglo XX. Así es. Muchas gracias, don Luis. Hemos llegado al final de nuestro programa ya. Ha sido una conversación sumamente entretenida. Muchas gracias, Francisco, por acompañarnos también. Muchas gracias a Matías Maldonado, que está ahí junto a don Luis, ayudando a que toda esta conversación sea posible. Antes de cerrar, quisiera solo hacer una recomendación. Esta vez no vamos a recomendar libros, sino que vamos a recomendar una exposición fotográfica que va a tener lugar en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos a partir del 18 de agosto. Es una exposición fotográfica de un fotoperiodista holandés llamado Sjas Gerritsen. Me sabrán perdonar mi pronunciación del neerlandés, pero es un gran fotoperiodista de la izquierda del siglo XX, muy conocido por su trabajo en la guerra de Vietnam, en la guerra de Camboya también. Él llegó a Chile en el año 73, hizo todo un reportaje fotoperiodístico de muy buen nivel, y sin embargo, bueno, por el golpe de Estado, todo lo que hemos conversado en este programa, esas fotografías nunca se exhibieron en nuestro país. Por primera vez se van a exhibir después de 50 años en el Museo de la Memoria a partir del 18 de agosto, entrada gratuita para todas y todos, así que invitadísimos a ver ese tipo de trabajo, que es también historia, es una forma de conocer y aproximarnos al pasado y junto con ello reflexionar sobre todo todo nuestro acontecer y por supuesto lo que viene. Así que nuevamente, don Luis, muchas gracias. Ha sido un honor tenerlo invitado en nuestro podcast, en nuestro programa, y nada, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias por la invitación, porque me han traído recuerdos de una historia de la que estoy siempre contento y orgulloso. Muchas gracias, don Luis, de verdad. Buenas noches, que estén todas y todos muy bien. Invitadísimos a escuchar los anteriores y por supuesto los capítulos que van a venir a lo largo de este 2023. Chao, que estén muy bien.